todo el mundo habla de ellos, todo el mundo tiene uno, incluso todo el mundo dice saber hacer uno. Hoy hablamos de los logos, pero ¿qué son los logos? Hoy os voy a contar qué son y os voy a contar cuáles son, para mí, los 3 mejores de la historia y por qué lo pienso. Spoiler, revelación de los detalles de la trama de una historia. Te doy la bienvenida una semana más a Spoiler, un podcast alejado del postureo que hay en el mundo startup, en el que quiero contarte mi realidad detrás de emprender proyectos desde cero, sin adornos. Así que si crees que esto va contigo, no te lo pierdas. En primer lugar, para poder hablar con propiedad y centrarnos, creo que es necesario definir bien qué es un logotipo. Aunque parezca algo absurdo, a menudo veo que hay mucha confusión entre palabras como marca, identidad, logotipo, isotipo, imagotipo, que se usan para lo mismo, pero realmente no lo son. Por no hablar ya de la palabra branding, que como suena tan guay, la usamos ya hasta en la sopa. Bueno, pues vamos a aclararnos. Un logotipo es la unidad mínima de una marca. Es decir, es el identificador gráfico más sencillo que representa una marca. Si vamos ampliando a partir de aquí, tenemos en el siguiente escalón la identidad, que es el conjunto de aspectos visuales reglados que forman parte de una marca. Es decir, el color, la proporción, la posición, la tipografía, etc. Todos ellos son atributos tangibles, es decir, que se pueden ver. Pero por otro lado, y ya en el último escalón, englobando a todo lo anterior, tenemos a la marca, que son los valores emocionales, es decir, intangibles, que se proyectan a través de una identidad corporativa. Yo siempre lo explico con un ejemplo que, salvando las distancias de la analogía, por supuesto, no me vengan aquí los diseñadores a matar, pues sería, imagina que conoces a una persona, todos conocemos, ¿vale? Pues su firma sería su logotipo. Es decir, es la expresión mínima que lo identifica, que lo hace único. Por otro lado, su nombre, junto con sus rasgos físicos y su forma de vestir, serían los atributos tangibles que forman parte de su identidad visual. Y por último, está su personalidad, esas emociones que te transmite esa persona y que serían su marca. ¿Se entiende ahora? Pues después, si nos vamos ya solo al logotipo, por ponernos más quisquillosos, aún tendríamos que hilar más fino, porque llamamos a todo logotipo, pero no lo es. Hay que diferenciar entre isotipo, logotipo e imagotipo, también llamado logomarca. El isotipo es únicamente el símbolo, cuando funciona por separado. Por ejemplo, el famoso cocodrilo de Lacoste. El logotipo es el texto, la palabra. Por ejemplo, en el caso de Zara, únicamente hay logotipo. Y por último está el imagotipo, o también llamado logomarca, que es el conjunto de símbolo más texto. En el caso de que lo haya, como decíamos, no siempre lo hay, como en el caso de Zara. Pues bien, hoy vamos a hablar de logotipos y logomarcas en general, de logos, y así nos entendemos si no hay problema. Por hacer un breve repaso y friqueamos un poco, si nos vamos al origen de todo esto, vemos que ya en la prehistoria se usaba el sistema de símbolos. Cada tribu marcaba en las cavernas su símbolo identificativo para marcar territorio. Después, en Mesopotamia, donde se originó el comercio, había muchos comerciantes que querían marcar sus creaciones porque se sentían orgullosos del trabajo. Por ejemplo, los panaderos pues marcaban los panes con su pulgar, y los ceramistas marcaban sus creaciones para que se identificasen con su tienda. Cuando Gutenberg inventó la imprenta en 1440, muchos autores veían la necesidad de tener un elemento identificativo de su obra. Posteriormente, surgió el primer periódico impreso y con ello la publicidad explotó con los primeros anuncios impresos. Muchas marcas se disputan el honor de tener el primer logo de la historia, pero el primer logo registrado que se conoce en la historia es el de la marca de cervezas Bass Brewery, que ya venía usando un triángulo rojo en sus botellas
y con la aparición del organismo de registros de marcas comerciales, que fue en 1876, fueron los primeros en registrarla. Cuenta la leyenda, de hecho, que el trabajador de BAS que lo registró pues pasó toda la noche de Año Nuevo haciendo cola para ser el primero en registrar la marca. Pero además de por ser el primero, este logo es importante por su revolucionario diseño, ya que en una época en la que los logos eran complejos y muy ornamentales, BAS se adelantó varias épocas, o sea, varias décadas, y se diferenció apostando por un simple triángulo rojo, un símbolo que era abstracto y era muy minimalista y que funcionó, vaya que sí funcionó. El logo vendía, y no solo eso, sino que se convirtió en un icono de la sociedad de la época, apareciendo por ejemplo en obras de famosos pintores como Picasso o Manet. Pero bueno, antes de entrar en materia con el ranking de los mejores logos, quiero ponerte un poco al día de cositas que van pasando. Últimamente, como decía, estoy muy a tope formándome en herramientas de no-code, que viene a ser sin código. O sea, estas herramientas básicamente es poder construir cualquier tipo de producto digital sin necesidad de saber programar, sin necesidad de saber código. Y creo que para alguien de perfil creativo como yo, que no soy técnico y no sé programar, estas herramientas son un empoderamiento brutal y que si te pones a investigar y te las ingenias mucho, realmente puedes construir casi cualquier cosa. Estoy haciendo los cursos de no-code hackers. Hice primero el curso básico de Airtable, que me queda mucho por profundizar en esta herramienta, pero básicamente se podría definir así como una versión 2.0 de Excel, por compararlo con algo, aunque realmente te permite hacer barbaridades en cuanto a bases de datos, todo de forma muy visual y aplicando muchas funcionalidades. Y por otro lado, acabé un curso más profundo de Webflow, que Webflow es una herramienta para hacer webs que me ha dejado flipado. En Studio Iber últimamente es verdad que están entrando muchos proyectos de web, no sé si es por inercia o es porque últimamente los clientes de verdad con la pandemia sienten más esa necesidad de potenciar su parte digital. Y con David, que es el informático, trabajamos siempre con WordPress, completando con plugins y algo de código si lo requiere, pues para algunas funcionalidades muy concretas. Pero bueno, me gusta siempre estar al día y aprender herramientas nuevas, tanto porque creo que es bueno tanto para mis clientes como para proyectos propios. Y lo que me ha sorprendido mucho de Webflow es que el interfaz me recuerda mucho a Photoshop. No sé por qué, pero da esa sensación de estar construyendo sobre un lienzo en blanco, pero una web. Y para ponerlo en práctica, pues renové la web de ignacioverges.com, que la había hecho rápido con WordPress cuando lancé el podcast, y vamos a ser sinceros, la web era un truño. Así que nada, si quieres echarle un ojo, pues se admiten críticas y me cuentas a ver. Bueno, y ahora voy a arrancar un proyecto que ya dejé caer algo en podcasts anteriores, con el que quiero de verdad ir contando todo el proceso de cómo lo voy construyendo desde cero, tanto si sale mal como si sale bien, porque aquí realmente puede pasar cualquier cosa. El proyecto seguramente se va a llamar ruralclub.com. Bueno, seguramente no, porque compré ya el dominio, así que se llamará así. Básicamente, como os dije, quiero construir proyectos que surjan de mis necesidades y de mi estilo de vida y que sean útiles de verdad para mí, para yo poder entenderlos bien y que esto pueda ser útil para otra gente, esperando que la haya. Con el trabajo en remoto, como os decía en el podcast anterior, mucha gente está emigrando de las ciudades a áreas rurales y en principio me planteé hacer una especie de directorio con los mejores pueblos para vivir y trabajar en remoto, una especie de Nomad List pero centrada en la vida rural. Pero luego pensé que está por ver cuando pase la pandemia si esto se mantiene o es una moda pasajera, y como quiero crear algo sólido y útil de verdad, creo que el futuro lo veo más como algo combinado, en el que habrá gente que vivirá en el pueblo, como siempre lo ha habido, pero habrá mucha gente que seguirá prefiriendo vivir en la ciudad, y puesto que el trabajo en remoto se lo permitirá, pues a lo mejor querrá pasar temporadas trabajando desde entornos rurales para estar conectado con la naturaleza y para estar un poco más tranquilo y trabajar desde un entorno diferente. Pues quiero que esas personas encuentren en Rural Club un lugar en el que encontrar recursos útiles y una comunidad de personas en su misma situación con la que poder conectar e intercambiar experiencias. Tengo ya definido el mínimo producto viable con el que voy a arrancar para lanzarlo y ver si realmente tiene sentido o no este proyecto, porque hasta que no lo lance no lo veré. Y esta semana voy a empezar a construirlo, así que espero poder dedicar el podcast de la semana que viene a contarte cómo lo he hecho.
Así que nada, si quieres